Ya, ahora sí. Hola, nada, les voy a subir este video, que es como la resolución de un auxiliar que debimos haber tenido el viernes, y por todo este tema del paro y todo eso, como que preferí no hacerlo, como para no obligar a nadie a ir, y se lo voy a dejar grabado. Este es un auxiliar que hice el año pasado, es un auxiliar que hice el año pasado, el enunciado me refiero. Y nada, eh, les voy a explicar cómo paso a paso cómo se resuelven estos dos problemas que son de energía, así que eventualmente no deberían entrar en el control que van a tener pronto. Y eso más que nada. ¿Ya? Bueno, y cualquier duda que tengan del desarrollo del AUX, háganmelo llegar. Y, y eso, ahora que creo, tengo entendido, la Fernanda me dijo que se había bajado el paro, vamos a vernos ya durante la semana. Eso. El auxiliar lo tengo escrito, ¿ya? Porque hoy día fui al cerro y me torcí la mano. Así que no me creo capaz de escribir dos veces el auxiliar, ¿ya? Eso. Así que vamos a ir revisando paso por paso la pauta, que la acabo de escribir de hecho, para ir viendo cómo, los detalles de cómo se resuelve el problema, ¿ya? Eso. Entonces, ya estoy grabando, ya. Bueno, tenemos dos problemas de energía, en el fondo. Este primer problema, que es como un problema bien raro, pero a la vez entretenido y se pregunta harto. De hecho, este es un problema, si no me falla la memoria, del profe que es coordinador del ramo, que lo hizo hace un par de años este problema, que, bueno, es bien interesante porque aplica como hartos conceptos y que se lo puede explicar. Y el otro problema es el típico problema de una masa apoyada bueno, con un resorte que baja, sube y hay que calcular como condiciones de despegue, entre otras cosas. Ya, bueno. Entonces tenemos la P1. Tenemos un anillo de masa m que puede deslizar a lo largo de un riel con la forma I igual x cuadrado partido en 2L en el plano cartesiano. El anillo está conectado al eje vertical por un resorte de constante K y largo natural L que siempre permanece horizontal. ¿Ya? Además, sobre el anillo actúa una fuerza de esta forma: FAB igual K por AY, X tongo más BX por Y tongo, con A y B constantes positivas. Bueno, y a partir de esto se pide, en primer lugar, estudiar si FAB, es decir, la fuerza que actúa sobre el anillo, la fuerza que actúa sobre este anillo, es conservativa, según el valor de A y B. En caso de ser conservativa, tenemos que encontrar el potencial asociado a la fuerza, ahí puse fuerza ahí, y demostrar que la fuerza es irracional. Ya, pues. Lo primero, acá un repaso de lo que eventualmente irán a haber visto en clase, que es condiciones para que una fuerza sea conservativa. ¿Ya? Importante notar que para efectos de este ramo, estas tres condiciones son equivalentes. ¿Ya? Eh, en realidad, y para los más DIM, en el fondo estas condiciones se cumplen para un conjunto conexo, si no me falla la memoria. Ya, pero para efectos de física, ustedes pueden ocupar indistintamente como equivalente estas tres condiciones. Es decir, si la fuerza que están analizando cumple una de estas condiciones, es conservativa. Ya, vamos analizando cada uno. La primera condición es que para todo C, como C', se cumple que la integral de línea sobre una curva C de f.dr es igual a la integral de línea sobre otra curva distinta a C de f.dr. Ya, ¿esto qué significa? Básicamente significa que independiente, a ver, desde el punto de vista físico, es como yo tengo una trayectoria con una fuerza, bueno, no, la muñeca con esto, tengo una partícula, por ejemplo, que está sometida a una fuerza, ¿ya? Y una fuerza conservativa implica que independiente del camino que siga la fuerza, eh, independiente del camino que siga en la partícula, mientras se aplica la fuerza, el trabajo hecho por esa fuerza va a ser el mismo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, a ver, un ejemplo de una fuerza conservativa, la gravedad. Por ejemplo, yo tengo una partícula que, ahí se ve la cámara, sí. Yo tengo una partícula que está cayendo, por ejemplo, se mueve entre dos alturas distintas. ¿Ya? El trabajo que va a hacer el peso en mover desde una altura A a una altura B va a ser independiente de la trayectoria que siga. Por ejemplo, si sigue un movimiento zigzagueante, si sigue un movimiento vertical, si es que sigue un movimiento triangular, el movimiento que sea.
En cambio hay fuerzas que cumplen que el trabajo que hacen va a depender de la trayectoria. Por ejemplo, el roce. Por ejemplo, piensen en, no sé, están arrastrando, no sé, una caja, por ejemplo, una caja. El trabajo que se tiene que hacer, el trabajo que hace el roce sobre esa caja va a depender de la trayectoria que siga y se va a disipar más energía, menos energía, dependiendo si la trayectoria es más larga o más corta. Entonces eso es básicamente esta primera condición. De todas formas, al momento de mostrar, esta es como la más engorrosa, pero igual puede que se ocupe en algún momento, ¿ya? Pero la dejo ahí. Pero generalmente en física ocupamos estas dos de abajo, ¿ya? Que son esta que es que existe un B, que es un potencial, tal que la fuerza tiene asociado a ese potencial. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa eso? Que para que una fuerza sea conservativa, yo tengo que poder asociarle un potencial. ¿Ya? Eso, por ejemplo, de la gravedad al potencial gravitatorio. No sé, pues, la fuerza es mg, el potencial gravitatorio es mgh. ¿Ya? Como que todas las fuerzas conservativas tienen la capacidad de que se les pueda asociar un potencial que tiene esta forma, menos gradiente del potencial, que es igual a la fuerza. Ya. Y la tercera condición es que el rotacional o rotor, en estricto rigor el rotacional de la fuerza, es cero. ¿Qué significa eso? Que en un campo de fuerza el sistema no gira. Ya, ahí les voy a explicar después como en detalle un ejemplo como bien lúdico de eso. Pero lo importante es que se ocupan estas dos condiciones, ya que son que, bueno, y obviamente dependen del problema a trabajar. Por ejemplo, acá en este problema vamos a utilizar tanto la condición 2 como la condición 3, ¿ya? Para demostrar distintas cosas. Ya, bueno, en primer lugar, en este problema se utilizará en primera instancia la parte 2, la ecuación 2, y bueno, tenemos que encontrar básicamente un potencial que tenga esta forma, F igual menos gradiente de B. Ya, la gracia es que nosotros tenemos una fuerza FAB, nosotros tenemos una fuerza FAB que tiene esta forma, K por AY por X tongo más BX por Y tongo. Ya, entonces, nosotros tenemos que encontrar este potencial B. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, definimos la ecuación y desarrollamos el gradiente. El gradiente, por definición, es derivar cada coordenada del escalar, derivarla con respecto a cada coordenada de posición. Es decir, si nosotros estamos en un sistema de coordenadas cartesianas, tenemos que derivar con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. De esta forma en la que se ve aquí. ¿Ya? Entonces, importante notar que ustedes quizá todavía no han visto lo que es el gradiente, el rotor, el rotacional, pero es importante que lo sepan. ¿Ya? Como, o sea, no tienen que demostrar nada complicado con esto, pero igual es importante que sepan la fórmula. La fórmula es lo importante y con lo que se tienen que quedar. Que en el fondo es esto. Ya. La gracia es que el gradiente es una función que uno se le aplica a un escalar y te devuelve un vector. ¿Ya? Entonces, como le anoté acá, en el fondo tenemos un escalar, que es el potencial, que es función de x, y, z, depende de las tres coordenadas en el espacio, y nos entrega esto, un vector. Ya. Ya. Entonces, bueno, una idea que igual puede servir para fijar la idea detrás de esta fórmula, que es como la relación entre la fuerza y el potencial, es en realidad lo que les expliqué, lo de una masa que esté sometida al peso. Acá aparece, por ejemplo, tenemos una masa como se muestra en esta parte de acá, con este sistema de referencia, como con I medido aquí en 0, tenemos el eje X y un eje Z, y tenemos la gravedad actuando. No hay ninguna otra, entonces la única fuerza que actúa sobre esta masa es el peso. Ya, nosotros como cachamos del colegio igual, que el potencial de esa masa, el potencial del sistema en el fondo, porque claro, es del sistema, viene dado por esta cosa, que es el potencial gravitatorio, que es la masa por la gravedad por la altura. Ya, la altura de referencia. Entonces, si nosotros calculamos menos el gradiente de este potencial, vamos a llegar a esta expresión. Derivamos con respecto a cada coordenada y obtenemos el término menos gradiente del potencial igual a menos mg, ya que es el peso básicamente. Y notar que igual esta cuestión entrega el signo para abajo. Es decir, en el fondo, la idea de que nosotros les pongamos menos gradiente del potencial es para que indique hacia dónde va la fuerza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la teoría matemática, en el fondo, el gradiente es indica la dirección de máximo crecimiento de una función, ¿ya? De un potencial, digo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la gravedad. La gravedad es el potencial gravitatorio se puede modelar indicando como hacia dónde crece ese potencial.
¿qué pasa? Si nosotros vamos bajando, nuestro potencial gravitatorio va creciendo, porque nos vamos acercando hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Esa es como la teoría detrás de eso. Ya, eso a grosso modo, con el tema del gradiente. Ya. Cualquier duda que tengan cuando vean el video, después mándenme un correo. Ya. Entonces, volviendo al problema. Nosotros tenemos que nuestra fuerza viene dada por esta expresión, la que le he dicho acá, esta expresión de acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Igualamos coordenada a coordenada el gradiente, que es un vector, el resultado que nos entrega un vector, entonces igualamos el vector de fuerzas con este vector de gradiente, obtenido a partir del gradiente del potencial. Entonces tenemos KAI, que es la coordenada X de la fuerza, es igual a menos el gradiente menos la derivada del potencial con respecto a X. Lo mismo, KBX igual a menos la derivada del potencial con respecto a Y. Y 0 es igual a menos la derivada del potencial con respecto a Z. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos solamente fuerzas en X, fuerza en Y, pero no tenemos fuerza en Z. ¿Ya? Porque nos dicen que la fuerza que actúa sobre el anillo solamente tiene coordenadas en X y en Y. Ya. Entonces, algunas cosas importantes. De acá en el fondo puedo cachar que el potencial no depende de la coordenada Z. ¿Ya? Eso es lo primero, como tiene que quedar súper claro. El potencial no depende de la coordenada Z, eso lo vamos a ocupar después. Entonces, ¿qué significa eso? Que a lo más el potencial depende de la coordenada X y a la coordenada Y, si no depende de Z. Entonces, integrando este término, llegamos a lo siguiente. Es integrar con respecto a Z, entonces obtenemos una constante. En el fondo la integral de 0 es 0 más C. Y esa constante puede ser función a lo más de X y de Y. Ya, ¿por qué? Básicamente porque nosotros tenemos que el X e Y, cuando uno trabaja con Z, pasan a ser constantes. Es decir, cuando yo integro el término puede contener X e Y. Ya, es eso, básicamente. Entonces, como les digo, a lo más puede depender de X e Y. Ya. Por otro lado, cuando integramos con respecto a X y con respecto a Y, cada una de estas coordenadas, esta coordenada y esta coordenada, llegamos a lo siguiente, acá. Tenemos la misma expresión de arriba, la relación entre la fuerza y la derivada del potencial, y llegamos a esta relación. Paso el diferencial para acá, integro, y obtengo esta expresión de acá. Nuevamente, KAI por X, porque integramos con respecto a X, más una constante que a lo más depende de Y y de Z, ¿ya? Porque integramos con respecto a X. Entonces eso implica que necesariamente la constante va a depender a lo más de Y y de Z, porque es constante para X. Ya, entonces constante que depende a lo más de Z de Y, o en su defecto constante para X. Ya. Para la coordenada Y en el fondo es lo mismo. K es la misma expresión, la relación entre la fuerza y la derivada del potencial. Integro y obtengo KBXY más C de X, Z. ¿Qué significa eso? Nuevamente, integro y obtengo una constante que depende a lo más de X y de Z. No de Y, es constante por ahí. Ya. Ahora, la gracia es que para que este campo de fuerzas, el FAB, sea conservativo, nosotros tenemos que demostrar que en el fondo este término de acá, el término 1 y el término 2 son iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo yo tengo que demostrar que la relación entre fuerza y gradiente se mantiene coordenada a coordenada, para demostrar que en el fondo existe igualdad entre ambos vectores, para así demostrar que yo puedo asociar un potencial a la fuerza. Ya, entonces, ¿para qué hago eso? Entonces yo igualo este término de acá con este término de acá. Es decir, igualo este corcho de la izquierda con este corcho de la izquierda. Entonces tenemos KAYX más CY, Z igual a KBXY más CX, Z. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Igualamos peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Qué significa esto? Que yo igualo los términos que tienen y por X, ¿ya? Y igualo los otros términos para mantener la igualdad en el fondo. Entonces, KYX más igual a KBXY y CY, Z igual a CX, Z. Es decir, la constante que a lo más depende de Y, Z tiene que ser igual a la constante que depende a lo más de X, Z. De X o de Z. Ya. Entonces, para demostrar la igualdad en el fondo, se tiene que cumplir ambas igualdades. Entonces, de acá es directo, de esta expresión de acá, que para que estas dos expresiones sean iguales, A tiene que ser igual a B. Por otro lado, para que estas dos expresiones sean iguales, se tiene que tener lo siguiente. Acá, como cuando vean el video, tienen que prestar mucho ojo.
que es que tenemos una constante para i, digo que c es constante para i, y como les dije, porque depende a lo más de x y de z, es constante para i. Y este término es constante para x, ¿ya? Y a la vez nosotros dijimos que el potencial no dependía bajo ninguna circunstancia de z, porque lo demostramos acá arriba. Acá, en esta parte de acá, dijimos que el potencial no depende de z, porque la derivada con respecto a esto es 0. Ya, entonces, si es constante para y, es constante para x y es constante para z, implica que es constante para las tres coordenadas. Entonces, ¿qué implica esto? Que c de x, z igual a c de y, z y es una constante para todas las variables y una constante en lo real. Entonces, eso. Con todo lo anterior, tenemos que el potencial, nosotros lo podemos escribir de la siguiente forma. b de x, y es igual a menos k a x, y menos c. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente es la expresión que nosotros encontramos por potencial, porque nos mostramos que a igual b y que esta constante no depende de ninguna variable. Entonces, cualquier potencial que ustedes se den de esta forma va a cumplir que es un potencial para la fuerza. ¿Ya? Y en el fondo, este c va a depender de la referencia que ustedes se tomen. Eso a grosso modo. Ya. Entonces, esa es la primera parte. La primera parte de lo que nos pedían de la pregunta A, que era estudiar si es conservativa según el valor de A y B. Ya, ahora, en caso de ser conservativa, se debe encontrar el potencial asociado a la fuerza, que es lo que nosotros encontramos. Por eso demostramos que era conservativa, porque pudimos encontrar un potencial. Y tenemos que demostrar que la fuerza es irrotacional. Ya. O sea, el hecho de que nosotros hayamos encontrado un potencial implica que la fuerza es irrotacional, ¿ya? Pero nosotros les ponemos esto para que en el fondo ejerciten también esta parte, que es demostrar que la fuerza es irrotacional, pero con demostrar esto ya tienen la equivalencia que se cumple esto. Espero que se vea el mouse. Ya, a ver, pero eso, en el fondo que se cumpla la relación 3, que se cumpla la relación 3 y equivale a que se cumpla la relación 2. Ya, pues, entonces, esto es lo que quiero demostrar, por lo que les decía. Entonces tengo que demostrar esto. Calculamos el rotacional de la fuerza AB. ¿Ya? El rotacional en el fondo se define como el determinante de esta expresión acá. X tongo, Y tongo, Z tongo. O sea, no un determinante, esto es como, se opera igual que un determinante, pero no un determinante. ¿Ya? Pero yo al menos como que me aprendí esta expresión de acá. Y la pueden encontrar en Wikipedia en realidad. Sí. Pero eso, esta es como la expresión por rotacional. Entonces, ¿cuál es la expresión por rotacional? En el fondo es derivar y, no sé, derivar la coordenada z con respecto a y, la coordenada y con respecto a z y así. Ir la coordenada x con respecto a z, la coordenada z con respecto a x y así. Y se van restando. Entonces, la gracia es que al operar el rotacional, en este caso, nosotros llegamos a que esta derivada es 0, esta derivada es 0, porque es con respecto a z, acá no depende de z. Lo mismo acá, no depende de z, entonces cuando derivamos de a0, la derivada de 0 es 0, la derivada de esto es k por a, porque estamos derivando con respecto a x, y la derivada de esto es k por a. Entonces k por a menos k por a es 0, como se muestra acá, 0 menos 0, 0 menos 0, k por a menos k por a es 0, 0, 0, vector 0. ¿Qué implica? Que la fuerza es irrotacional, como se suponía que tenía que ser. Eso, entonces ya estamos con la parte A. Ahora, asumiendo que, bueno, primero, la pregunta. A partir de este punto, a pesar de que nosotros demostramos que la fuerza era conservativa, tenemos que pensar que la fuerza no es conservativa. Ya se pide entonces encontrar una expresión para el trabajo realizado por FAB sobre el anillo cuando éste se desplaza desde una posición inicial XY hasta una posición final XF. Es decir, yo tengo mi anillo, parto desde una posición XY, acá por ejemplo, y me voy moviendo hacia acá hasta una posición XF. Y quiero cachar cuál es el trabajo que hace la fuerza FAB que actúa sobre el resorte, digo, actúa sobre el anillo en ese trayecto. ¿Ya? Entonces, para eso, primero hay que tener en consideración algunas cosas. En primer lugar, la definición de trabajo. Producto punto de la fuerza sobre el desplazamiento integrado entre RA y RB, ya que es posición inicial, posición final. Acá hice un uso del lenguaje porque llamé FAB, pero es en el fondo R inicial, R final, ¿ya? Como para que no se confundan.
Luego, tenemos que del enunciado lo que yo les destaqué es que nosotros definimos que la fuerza que actúa sobre un anillo es esta, K por AY por X tongo más B por X por Y tongo. Y a la vez por geometría nosotros tenemos esta relación, que R es igual a X por X tongo más Y por Y tongo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a ver el esquema, acá, tenemos que el vector R, que une el origen con el anillo, viene dado por esto, una magnitud en X, una magnitud en Y, multiplicadas respectivamente por Y tongo y X tongo. Podemos componer el vector R. Ya, es eso. Entonces es directo que tenemos esa relación de acá, la que les dije acá. R igual este corcho acá. Ahora, como nos dicen que tenemos que describir el movimiento entre xy y xf, la gracia es que yo tengo que traspasar todo lo que no sea x a términos de x. Es decir, acá yo tengo un término con y en la fuerza y un término con y en la posición, y eso los tengo que reescribir en función de x. La gracia es que nosotros tenemos que las posiciones posibles para el anillo están descritas por una relación matemática, bien, bien sencilla, que es una parábola. ¿Por qué? Porque acá nos dicen que la relación entre la relación entre y x es y igual x cuadrado partido en 2L. Ya, entonces podemos reemplazar todos los términos que tengan y por este término de acá, x cuadrado partido en 2L. Ya. Luego tenemos lo siguiente, acá, reemplazando en la fuerza AB, que es esta fuerza de acá, reemplazo el término y. Ya, y llego a este término de acá, k por este término, más este término. Como dije acá, reemplazo por y. Lo mismo hice en el vector R. X por X tongo más Y por Y tongo. La gracia es que a mí no me interesa mucho el R, sino que me interesa el diferencial de R. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos calcular el trabajo, tenemos que ocupar el diferencial de R. ¿Ya? Porque yo lo que quiero hacer es encontrar FAB, que lo acabo de encontrar, y de R, en términos de Y, para poder integrar entre XY y XF. Ya, entonces el diferencial es básicamente dx por X tongo más X partido en L de X por Y tongo. ¿Ya? Eso. Ya. ¿Qué más? Bueno, con esto reemplazando en la expresión del trabajo, podemos llegar a lo siguiente. FAB, como les expliqué acá, en naranjo, producto punto, con lo que tengo acá en verde, que es el diferencial de R. ¿Ya? Luego hacemos producto punto. El producto punto, la gracia es que en vectores unitarios, el producto punto de un vector consigo mismo es 1, y el producto punto de un vector con otro que sea perpendicular a él es 0. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos cosas. Ya, pues, ¿qué implica eso? Que nosotros tenemos que multiplicar este término de acá con este término de acá, este término de acá con este término de acá, sucesivamente, las corro con multiplicación. Al operar van a cachar que x tongo por y tongo es 0 y que x tongo por x tongo es 1. Entonces se opera acá y llegamos a esta expresión de acá, que es k por la integral entre xy, xf de ax cuadrado partido en 2L más bx cuadrado partido en L diferencial de x. Entonces, operando un poco con la integral, saco factor común acá, integro este término de acá, y obtengo que la integral de x cuadrado es x cubo partido en 3. Obtenemos esta expresión de acá. Por lo tanto, reemplazando, llegamos a esta expresión de acá. Es decir, este es el trabajo que realiza la fuerza AB, bien digo, entre una posición XY y una posición XF. Es decir, si nosotros supiéramos cuáles son la posición XY y cuál es la posición XF, podríamos llegar a reemplazar y cachar numéricamente cuánto es el trabajo que ejerce esa fuerza durante ese trayecto. Ya. ¿Qué más? La parte C. La parte C nos piden encontrar una expresión para la energía potencial total del sistema como función de la coordenada X, ¿ya? Debido a todas las fuerzas conservativas. Ya. La gracia de este problema es que como que es relativamente independiente a lo que hayan hecho antes. ¿Por qué? Porque nos dicen simplemente como con las fuerzas conservativas que actúan sobre el sistema. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas que actúan sobre el sistema? El resorte, y el resorte y la gravedad. Sí, estoy bien. Resorte y la gravedad. Entonces sus potenciales son el potencial elástico y el potencial gravitatorio. Para esto tenemos estas expresiones de acá. El potencial elástico viene dado por esta expresión de acá. Un medio de K por la deformación al cuadrado. Y la gravitacional es mg por h o mg por i,
que en nuestro caso sería mg por x cuadrado partiendo L por la relación que vimos arriba. Ya, pues, entonces el potencial básicamente sería la suma de estos dos términos, el potencial asociado al resorte y el potencial asociado a la gravedad. Entonces sumamos ambos términos. Esa es la pregunta. La parte D, tenemos, si inicialmente el anillo se encuentra en una posición x sub i, y este desciende por el alambre con una velocidad v sub 0, con una velocidad inicial v sub 0, y eso lo voy a arreglar. Con una velocidad inicial v sub 0, encontrar, no miento, con una velocidad v sub 0, estoy bien. Encontramos una expresión para la posición xf en la que se detiene el anillo. Claro, f sub 0 inicial, sí, estoy mal. Ya. Entonces eso lo voy a arreglar en un segundo. Pero esa en el fondo es la velocidad inicial con la que parte v sub 0. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos las condiciones iniciales, y acá de hecho se lo escribo. Tenemos que las condiciones iniciales. Partimos en una posición xy, es decir, x es igual a xy. Partimos con una velocidad en el tiempo 0 igual v sub 0. Y las condiciones finales son, llegamos a una posición xf, x igual a xf, y se detiene. ¿Por qué? Porque nos dicen cómo encontrar, acá lo leo textual, nos dicen encontrar una expresión para la posición xf en la que se detiene el anillo. Entonces la velocidad final tiene que ser 0. Ya. Para eso tenemos que considerar lo siguiente. En primer lugar, que la teoría nos dice que la variación de la energía mecánica total es el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿ya? Que son las que en el fondo generan que se escape energía del sistema, llámese roce, de todo tipo, por ejemplo. O, por ejemplo, la fuerza AB que nos dijeron que era no conservativa en la parte D. ¿Ya? Entonces tenemos esto, la variación de energía mecánica total es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. La variación de energía mecánica total viene dada por la variación de la cinética más la variación del potencial, o de la energía potencial, mejor dicho. Entonces tenemos variación de la cinética, variación de la energía potencial, es igual al trabajo de la fuerza no conservativa que tenemos en el sistema, que en nuestro caso es FAB. Ya. Entonces, calculamos este término acá, que es KF menos KI más BF menos BI, donde KF es 0, porque nos dijeron que la velocidad final es 0, entonces la cinética al final es 0. KI tenemos el potencial final menos el potencial inicial. Y acá el trabajo de las fuerzas no conservativas, que es el trabajo de la fuerza AB, nosotros lo calculamos en la parte B, ¿ya? Que era esta expresión de acá. K partido en 3L, factor de A medio más B, más XF al cubo menos X al cubo. Ya. Entonces, nosotros tenemos que la cinética inicial nos dijeron que la partícula ya da lo mismo. El anillo parte con una velocidad inicial v sub 0. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la cinética inicial es un medio de la masa o la velocidad inicial al cuadrado. Ya, entonces tenemos este término acá, que es el primer término asociado a la cinética inicial. El segundo término corresponde a la variación del potencial, o sea, al potencial gravitatorio, a la variación, bien digo, del potencial gravitatorio, que es mg partido en 2L por xf al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos que estamos cambiando desde una altura I1 a una altura I2. Entonces, transformando eso a coordenadas en términos de x, llegamos a un xf1 o un x1 y un x2, que en nuestro caso serían x final, x inicial. Entonces, digamos que pasamos de una altura IF a, I sub I a I sub F, y con ello construimos lo traspasamos a términos de x, en el sentido de que nos queda x sub i al cuadrado partido en 2L y x sub f cuadrado partido en 2L, que son el potencial inicial y el potencial final gravitatorio. Por eso tenemos esta expresión de acá. Y por último, tenemos esta expresión de acá, que es el potencial asociado al resorte, en donde tenemos que es un medio de K por la deformación final que tiene el sistema, menos la deformación final al cuadrado del sistema, menos la deformación inicial al cuadrado. ¿Por qué? Porque la energía potencial inicial, la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Llegamos a esta expresión de acá. Y tenemos nuevamente el trabajo de las fuerzas no conservativas, que es este corcho de acá. Bueno, y con esta expresión podemos encontrar XF. Lamentablemente, como no está dentro de nuestro alcance poder resolver este problema, porque es un polinomio de grado 3. ¿Ya? Así que cuando apareció esto en un control, de hecho como que se dejó así, porque no se puede resolver. No se puede resolver como de forma inmediata en una prueba.
Entonces eso como que es lo importante. Entonces con esta expresión nosotros podemos encontrar la posición final, que es lo que nos pedían encontrar. Por ejemplo, esta cuestión se puede resolver con verbos numéricos, ya que una materia que algunos puede que vean en algún momento, que es súper entretenido, de hecho. Eso a grosso modo. Ya, pero hasta que llegue alguna duda, pero es que estoy solo. Ya. Sigamos con la P2. Pues. Ya, la P2. Tenemos. Hoy son las 11:20. Ya, tenemos la P2. Tenemos una partícula, P, que es esta partícula acá, de masa M, que desliza sobre una pared vertical empujada por un resorte de constante elástica K. Ya. El otro extremo del resorte, el otro extremo del resorte está fijo a un punto O, como se puede ver acá. Es decir, un extremo del resorte está unido a la masa M y el otro extremo está unido al punto O, fijo. Ya. La distancia entre O y la pared es B. Es decir, esta distancia horizontal es B. Distancia OA. Y el largo natural del resorte es 2B. Sumado a lo anterior, entre la partícula y la pared existe un roce caracterizado por un coeficiente mu, cinético y estático. Considerar que K es igual a 2mg partido en B, y bueno, y a partir de esto se pide en realidad. Primero, ¿qué condición debe cumplir mu tal que al dejar la partícula en reposo en el punto A, esta comienza a descender? Es decir, nosotros inicialmente tenemos la... A ver si puedo dibujar algo aquí. Tenemos la masa inicialmente ahí, ya, horizontal. Ya, tenemos inicialmente la masa horizontal ahí. Ya. Entonces, para que descienda en el fondo, tenemos que, en el instante en que está horizontal, la sumatoria de fuerza vertical tiene que ser distinta de cero, y tiene que aumentar para abajo para que la partícula caiga. Entonces, para que descienda, en el fondo necesitamos que el roce sea menor al peso, es decir, el roce que apunta hacia arriba, como pueden ver acá en el diagrama de cuerpo libre que hice acá, no sé, ahí, creo que ahí se debería ver, el diagrama de cuerpo libre que hice acá, el roce apunta hacia arriba. Ya el rosa apunta hacia arriba, el peso apunta hacia abajo. Si nosotros estamos en la condición inicial, donde está horizontal esta cuestión, las únicas fuerzas que actúan de manera vertical son esas dos fuerzas, el roce y la gravedad, el peso. ¿Por qué? Porque horizontalmente actúa la normal y actúa el roce viscoso. Digo, el roce viscoso. El roce, el resorte. El resorte. Estoy pegado en el roce viscoso, porque tengo una tarea de eso. El resorte. Ya, entonces eso a grosso modo. Entonces nosotros tenemos que poner básicamente que la fuerza de roce, que es muy por la normal, tiene que ser menor a mg, como se lo describí acá. Notar que por equilibrio de fuerza tenemos lo siguiente. El módulo normal es igual a menos k por b menos 2b. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, como les dije, en la dirección horizontal, tenemos la normal y el resorte apuntando. Creo que me da al revés, así que sería como la normal y el resorte. Pero el punto es que básense en lo que están viendo acá. Ya, ¿qué implica eso? Yo tengo que calcular en el fondo como cuál es la fuerza del resorte. La fuerza del resorte es básicamente el largo que tiene el resorte menos su largo natural. Entonces, en este caso, en la condición inicial, tenemos que el largo del resorte es b. ¿Por qué? Porque nos dicen que la distancia entre O y A es b. Entonces, el largo del resorte es b, el largo natural del resorte es 2b, entonces L menos L0, B menos 2b sería menos b. Entonces, al calcular el módulo, porque para calcular el módulo, llegamos a esta expresión, porque el módulo normal es K por B. ¿Ya? Sí. Ya. Ya, pues. Entonces, tenemos esta expresión de acá. Tenemos entonces la relación pudimos calcular la normal en el punto A. Bueno, luego, reemplazando la desigualdad, en esta desigualdad acá, tenemos lo siguiente. Reemplazamos la normal con KB. Ya, sí, es mu por KB menor que mg. Ya, entonces despejamos y llegamos aquí, mu es igual a, digo, mu es menor que mg partido en KB. Entonces esta es la condición básicamente que se tiene que cumplir para que la partícula deslice hacia abajo. Ya, eso es como básicamente esa parte del problema. Ya. La parte B, si mu cumple la condición de que caiga,
y la partícula es liberada del reposo en el punto A, se pide determinar la magnitud de la normal que la pared ejerce sobre la partícula en función del ángulo alfa. Es decir, nosotros tenemos que encontrar la normal a medida que va cayendo esta cuestión. Además, tenemos que integrar el ángulo alfa, alfa sub s, en que la partícula se separa de la pared. ¿Ya? Primero, bueno, acá nuevamente le escribo el TCL y tenemos lo siguiente. Tenemos la fuerza de roce, la fuerza del resorte, mg, la normal. Ya, si hacemos sumatoria de fuerza en x, acá, x, tenemos que, como no se mueve horizontalmente, la sumatoria de fuerza es cero. Entonces, ¿qué implica eso? Que la Fe por coseno de alfa, que es la componente horizontal de la fuerza del resorte, es igual, menos la normal, que apunta para otro lado, tiene que ser cero. Entonces, eso implica que la normal es igual a F sub E, digo, la fuerza del resorte por coseno de alfa. Ya, nosotros arriba, en esta parte de acá, yo le escribí la expresión completa para la fuerza del resorte, que es menos K por el largo menos el largo natural. El largo, que es L, y el largo natural, que es 2B. Entonces tenemos esta expresión de acá. La fuerza del resorte es igual a menos K por L menos 2B. A la vez, por geometría nosotros tenemos lo siguiente. No se los dibujé, se los dibujo. Se me fue a dibujar. Lo voy a dibujar. Tenemos un... A ver, que no me duele mucho la mano. Ahí. Tenemos ahí. L, B, alfa. Entonces, ¿qué implica eso? Que L es igual a B por, digo, L por coseno de alfa. A ver, L por coseno de alfa es B. Ya. Sí. Eso implica que L es igual a P partido en coseno de alfa. Ya. Eso a grosso modo. Entonces tenemos por geometría esta relación de acá. Luego, reemplazando todo esto en la expresión 1, para encontrar la normal, a lo largo, a medida que va cayendo el ángulo, a medida que va creciendo el ángulo, que va cayendo la masa, tenemos lo siguiente. La normal es igual a K por, aquí me comí un signo, me acabo de dar cuenta, me comí un signo. Menos K por, no, estoy bien. No he dicho nada. Está bien, no he dicho nada. Esto es K por largo natural menos largo. Ahí está. Entonces sería como K factor de 2B menos B partido en coseno de alfa por coseno de alfa. ¿Por qué? El L, que es este término acá, el largo natural, multiplicado por la expresión que nosotros teníamos antes. Entonces la normal es esto. ¿Ya? Reemplazando, bueno, operando un poco, llegamos aquí, el normal es K por B por 2 coseno de alfa menos 1. ¿Ya? Entonces esta es la normal que siente la partícula en función del ángulo alfa. Ya, es decir, a mí puedo cachar como en cualquier posición que tenga el sistema, cachar la normal que siente el sistema. De hecho, acá es directo que cachan que a medida que va aumentando el ángulo, ¿qué va a pasar con la normal? Pregunta para usted. Ya. Pero eso, van a cachar que tiene un comportamiento igual como bien lógico cuando va cayendo el ángulo, la normal. Ya. Eso. Ahora, bueno, tenemos que encontrar el ángulo alfa S, que es el ángulo en el cual se separa la masa de la pared. Entonces, nosotros tenemos que, en fondo, encontrar el alfa S que haga que la normal se hace, que es condición de despegue. Entonces, tenemos esta expresión de acá. El corcho de acá, que es el corcho normal, cambio alfa por alfa S y despejo alfa S. Entonces, tenemos que esta expresión de acá es 0, entonces calculo que, bueno, acá es directo que simplificando KP, llegamos a que coseno de alfa S es un medio. Eso implica que dentro del espacio de ángulos que nosotros tenemos, el único ángulo que cumple alfa S es igual a 60 grados. Claramente hay un montón de ángulos, hay infinitos ángulos que cumplen esta relación, pero para el sistema, el único ángulo que es válido, es decir, como el que va a despegar es en 60 grados. Por ejemplo, no van a poner 60 grados más 2 pi, no puede poner eso, porque está mal. Porque el sistema no va a llegar a 60 grados más 2 pi. Entonces, como que es importante como que sean consistentes como con el sistema que estén, como con el problema que estén trabajando. Como el problema da la posibilidad de una vuelta completa, no, en este caso no.
Entonces, la única solución es alfa sub s igual a 60 grados. Ya, pues, eso. Entonces, ese es el ángulo en el cual se despega. Lo cual igual tiene sentido, que en el fondo, llegando este ángulo a 60 grados, implica que la masa se va a separar. La masa se va a separar. Eso. Ya. Bueno, y para el caso B, la pregunta C. Para el caso B, determinar la energía cinética de la partícula en el instante en que ella se separa de la pared. Es decir, cuando el alfa es 60 grados, quiero cachar cuál es la cinética. Ya, para esto tenemos que hacer lo siguiente. Primero comparamos los estados de energía entre los puntos A y cuando se separa, para hacer igualdad de energía y en el fondo calcular KS. ¿Ya? Acá tenemos que para el punto A, que es el punto donde está horizontal esta cuestión, tenemos que la cinética es cero. ¿Por qué? Porque parte del reposo. El potencial gravitatorio, si nosotros somos vivos y ponemos un sistema de referencia que parte ahí, es cero también. Y el potencial de resorte es K por B al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos que el largo natural es 2B, el resorte está en un largo B, entonces está comprimido en B. Entonces el potencial es un medio de K por la deformación al cuadrado, que es B. Un medio de K por B al cuadrado. Tenemos que, al momento de separarse de una cinética sub S, que no la conozco, y tengo un potencial gravitatorio menos mg delta S, que es el delta S es la deformación vertical que digo, la caída vertical que tengo desde el punto A hasta el punto donde se separa, que tampoco la sé. Entonces voy a calcular eso. Y también tengo que el potencial del resorte, o mejor dicho, el potencial almacenado del resorte, es un medio de K por Ls menos L0, ¿ya? Donde Ls es el largo que tiene el resorte al momento de separarse de la superficie, que tampoco lo conozco. Entonces no vamos a calcular. Bueno, en realidad sí lo conozco, pero no vamos a calcular no. Ya, lo conozco porque acá lo calculamos, de hecho. Acá está. Pero eso, tenemos que calcularlo para 60 grados. Entonces, tenemos que calcular delta S, LS, para calcular KS. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que voy a hacer yo? Sumar estos tres términos, igualarlo a estos tres términos y despejar KS. ¿Ya? Esa es como la ciencia. Y es como hacer igualdad de energía en el fondo, entre el punto A y el punto en que se separa. Ya, pues, entonces encontramos delta S y LS por geometría. Tenemos que el ángulo en el que se separa son 60 grados. Ya, son 60 grados. Y es decir, esta horizontal, bueno, esta diagonal me indica como en el fondo la deformación del resorte. O sea, mejor dicho, el largo del resorte. Acá este lado acá me indica la caída vertical y esta es la distancia conocida horizontal, porque es B, que lo voy a poner de hecho. Esto es B. Ya, pues. Tenemos entonces que por geometría, delta S es B por tangente de 60 grados. Ya. Y eso es B raíz de 3, que la tangente de 60 es raíz de 3. Ya, pues. Por otro lado tenemos que, bueno, si no se acuerdan de eso, como es útil siempre dibujarse el triangulito. Yo de repente igual me lo dibujo. Este triangulito. Mi mano. A ver. A ver, el triangulito ahí. Oh, me está yendo horrible. Entonces tiene 60, 30, perpendicular. Ya. Entonces esta cuestión es raíz de 3 partido en 2. Esto es 2 y esto es 1. Esta cuestión siempre se cumple que raíz de 3 partido en 2 au cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. 4 igual 4. Entonces siempre acuérdense de esta relación de acá. Pero si no se acuerdan de los ángulos para cachar las tangentes y todo el cuento. Está bien, ¿cierto? 3, 4, 6, está bien. Ya. Eso a grosso modo. Ya, ¿en qué está? Acá, LS. LS entonces es B partido en coseno de 60 grados. ¿Por qué? No, porque lo habíamos demostrado arriba. De hecho, que el LS en términos de B, en realidad LS, digo, B es coseno de 60 grados por B. Entonces, digo, B es coseno de 60 grados por LS. Entonces paso el coseno de 60 grados dividiendo y llego a esta expresión de acá. Y coseno de 60, según esta figura de acá, es un medio. Entonces llegamos a esta expresión de acá. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Entonces tenemos delta S y tenemos LS. Entonces tenemos el largo del resorte y cuánto se movió verticalmente. Utilizando entonces que la variación de energía mecánica
de la energía mecánica total es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, tenemos lo siguiente. La variación de energía mecánica total, que es este término de la izquierda, que es Ks menos mg raíz de 3, raíz de 3b más un medio de K0 al cuadrado menos un medio de KB al cuadrado. Porque lo que yo hice acá fue cachar como cachar claro esta expresión de acá, variación de la cinética, variación de los potenciales. Entonces llegamos a esta expresión de acá. La cinética inicial es 0, entonces ni siquiera la puse. Ks, ¿no? Ks menos 0. La variación del potencial, la variación del potencial gravitatorio, bien digo, es esto. El potencial inicial es 0, porque lo tenemos acá, y el potencial final viene dado por esto, menos mg delta S. Donde delta S lo acaba de calcular, que es esta expresión de acá. B raíz de 3. Ya, entonces tenemos eso. Entonces Ks, es decir, tendríamos el potencial acá, el potencial final, que es este término de acá, y el potencial inicial, que es 0. Y tenemos este término de acá, que es un medio de cada 0 al cuadrado, que es en el fondo en LS, hoy me fui a ver, un medio de cada 0 al cuadrado menos un medio de cada b cuadrado. Ya, eso. Entonces, en el fondo, esto es como la variación de los potenciales, potencial y de cinética. Entonces, llegamos a que KS, que es la cinética cuando se despega, viene a dar esta expresión de acá, donde le sumamos el término del trabajo de la fuerza no conservativa y estos dos términos. Ya, la gracia es que yo tengo que encontrar el trabajo de las fuerzas no conservativas porque así puedo encontrar KS. Ya, tenemos lo siguiente, entonces. Tenemos que encontrar el trabajo de la fuerza no conservativa y la única fuerza no conservativa que tenemos en el sistema es el roce. Entonces, tenemos la integral de la fuerza de roce, punto dr, es igual al trabajo de la fuerza no conservativa, donde nosotros tenemos que la fuerza de roce es mu por el módulo normal por catón, y que el diferencial de R es de z por catón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo siguiente, acá nos vamos al DCL, aquí, este es más ilustrativo. Tenemos la fuerza de roce, que apunta en la dirección de z positivo, catón. Tenemos entonces, bueno, y la variación de la posición, mientras el roce hace trabajo, es en la dirección de Z. Entonces necesitamos trabajar con el diferencial de Z y con FR, y ambos actúan en la dirección de Z, claramente. Ya, entonces, tenemos acá, acá. Tenemos todos los términos, ¿ya? Luego los operamos, hacemos producto punto entre ambos términos. Se van los catongo por catongo es 1. Entonces, integrar entre 0 menos delta S. ¿Por qué entre menos delta S? Porque la posición inicial es 0 y la posición final, como nosotros vimos la referencia positiva, digo, la referencia en 0 en el punto A y negativo para abajo, nos queda menos delta S. Ya, entonces llegamos a esta expresión de acá. Luego, reemplazando el término de la normal, que nosotros encontramos acá, este término de la normal lo encontramos acá, y eso, a ver, ahí sí. Ya, entonces reemplazamos el término de la normal acá, y eso. Luego calculamos la integral entre estos dos términos, separamos la integral en el fondo. Y eso, acá integramos el coseno, integramos de z. La gracia es que lo que yo hice acá fue en el fondo integrar este término por separado de este término, y llamé a esta integral de acá, integral entre 0 y menos delta S de coseno alfa de z, igual a una integral que la llamé así, y delta S. ¿Por qué? Pues porque integramos como 0 de z entre 0 y menos delta S, menos, entonces nos queda menos delta S, delta S. Ya, eso. Entonces tenemos que, para calcular I, tengo que relacionar alfa con z. ¿Por qué? Porque en el fondo yo estoy integrando con respecto a z y tengo un término que es función de alfa. Entonces tengo que cachar cómo se comporta alfa con respecto a z. Para eso tengo que cachar directamente que acá no hacemos nuevamente el triángulo que teníamos arriba. Pero esta vez les pongo las puras longitudes, donde tengo que esta distancia horizontal es b y la distancia vertical es z. Una distancia z random para cualquier ángulo alfa. Es decir, a medida que yo voy bajando
a medida que yo voy bajando, voy describiendo como un ángulo alfa una distancia z. La gracia de esta cuestión es que yo me quiero inventar como un diferencial de alfa, en el fondo, para relacionarlo con un diferencial de z. Entonces, lo que yo hago acá es calculo le calculo el diferencial a esto y llegamos a esta expresión de acá. La derivada de la tangente 1 partido en coseno cuadrado de alfa, entonces tenemos de alfa partido en coseno cuadrado de alfa es igual a menos de z partido en b. ¿Ya? Entonces eso implica que de z es despejar este término para acá. Ya, menos b por de alfa partido en coseno cuadrado de alfa. La gracia es que yo reemplazo este de z acá por un término que contiene un de alfa. En el fondo, de manera muy trucha, ¿qué es lo que hice? Yo hice un cambio de variables, ¿ya? Eso es lo que hice, de manera muy trucha y de manera ilustrativa para que se entienda qué es lo que estoy haciendo, pero en el fondo estoy haciendo un cambio de variables de un sistema que mide una longitud a un sistema que mide un ángulo. Ya eso. Que eso, para los que estén dando CDB, lo van a ver a final de semestre. Si es que ya no lo han visto. Pero eso es como el rollo. Eso es como el rollo de lo que hice. Un cambio de variables de un sistema, de un sistema que está escrito por Z a un sistema que está escrito por un sistema alfa, por una coordenada alfa. Eso. Entonces ahora puedo integrar, traspaso este nuevo diferencial acá. Nos queda coseno de alfa, integrado entre 0 y 60 grados, porque estaba integrando entre 0 y menos delta S. Delta S se cumple cuando nosotros tenemos un alfa igual 60 grados. Entonces tengo que cambiar la coordenada Z a una coordenada alfa, entonces alfa es 60 grados. Ya, pues, entonces integramos este corcho acá y nos queda este corchito aquí. Bueno, o sea, primero aquí despejé algunos cosenos, simplifiqué cosenos, llegamos a esta expresión de acá, y luego ocupando la indicación que aparece en el enunciado, que es esta indicación de acá. Está medio lenteja mi compu. A ver, esta indicación de acá, que la integral de teta, partiendo del coseno de teta, es logaritmo natural de la tangente de pi cuartos menos teta, más teta media. Ya, entonces nosotros ocupamos esta relación. Acá. Tenemos esta expresión de acá, entonces ocupo el corcho que les puse en el museo. Y llegamos a esta expresión de acá. Luego, simplificando algunos términos, en el fondo reemplazando teta por 60, que es pi tercios, ¿sí? Es pi tercio. Entonces, pi cuarto más pi sexto, un sexto más un cuarto es... ¿cuánto un sexto más un cuarto? Oh, me bugué, me bugué. Un sexto más un cuarto por pi. Sí, estoy bien, un sexto más un cuarto por pi. Ya, esta cuestión es básicamente 2, 5, 5 partido en 5 partido en 12. 5 partido en 12 pi. Oye, me voy a ver. No, pues estoy mal. La falta de sueño. Pero, a ver, no, pues si esta cuestión es evaluando, esto es 30 grados, esto es 45 grados. Pues, está bien, pues pi cuarto es 45 grados, teta medio es 60 partido en 2, 30, 75 grados. Ya, me estoy mareando. Ya. Pero eso, entonces tenemos que esta expresión de acá sería menos b por el logaritmo natural de la tangente de 75 grados. Entonces, reemplazando este término i en el término de KS, que es en el fondo esta expresión de acá. O sea, primero, tengo el trabajo de la fuerza de roce, que lo calculé porque calculé esta integral, acabo de calcularlo. Entonces, este trabajo de la fuerza de roce lo voy a reemplazar acá en el trabajo de la fuerza de conservativa, que es la única fuerza de conservativa para encontrar KS, que es lo que estamos buscando. Entonces, KS nos queda este corcho, que es en el fondo reemplazar como les digo, el término que nosotros teníamos. Acá nos queda esta expresión de acá. Acá. Esta expresión de acá. Esta expresión de acá. Nosotros reemplazamos el trabajo de la fuerza no conservativa. ¿Ya? Eso. Donde delta S vale lo que nosotros encontramos acá arriba, que es b raíz de 3. Entonces, llegamos a esta expresión de acá. mg b raíz de 3 más un medio de k b cuadrado más mu por k por b menos 2b logaritmo natural de la tangente de 75 grados más b raíz de 3. Ya, pues, por enunciado nosotros tenemos que, nos dicen, acá arriba, en el enunciado nos dicen que k es igual a 2mg partido en b.
Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazar todas las partes donde dice K, reemplazo por 2mg de partida en P. Ya, entonces, tenemos lo siguiente, acá. Bueno, ¿qué implica esto? Que Kp es 2mg. ¿Por qué? Porque en todas partes está Kp. ¿Ya? Eso. Entonces, está, bueno, acá tengo un kb cuadrado, me va a quedar por b, y acá kb, lo reemplazo por 2mg. Entonces llegamos a mgp, factor de raíz de 3 más 1, más 2 por mu, por menos 2b, logaritmo natural de la tangente de 75 grados, más b raíz de 3. Eso. Entonces, esta es la expresión para energía cinética. Vamos a cerrar un rectángulo. Esta es la expresión para energía cinética del sistema cuando despega. O mejor dicho, al momento de despegar. Eso, no, cualquier duda que tengan, mándenmela al correo. Y eso, estamos hablando y bueno, esta cuestión, no sé si lo dije en el principio del auxiliar, se los tendría que haber subido el viernes, pero tuve ahí un par de inconvenientes durante el día y el sábado tenía otros compromisos que hacer, de otras actividades que tengo, así que no pude hacerlo, ya, pero no tengo que subirlo antes de la UX de mañana. Eso. Eh, ya, pues, cualquier duda al correo y bueno, ahí cualquier cosa que sepamos del control, la fecha y todo eso, ahí se lo puedo informar. Y eso, pues, resuelvan sus dudas del control y todo el cuento. Ya, por último, ahí yo durante la semana puedo hacer algún horario de consulta, así como si tienen alguna duda puntual de algún concepto, alguna forma de resolver ejercicio, ese tipo de cosas como que para que le demos, ya, como para compensar un poco que no tuvimos hartas clases, ya como que quizá hayan perdido un poquito el hilo y todo eso. Ya, pues. Nada, eso, cuídense y nos vemos. Ya, chao.